Estamos a la palabra de Dios en esta hermosa noche en el libro de Lucas capítulo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 13, porque de ahí vamos a tener la meditación hoy. Alabado sea Dios. Saludamos a toda la audiencia que está allí en el Facebook, en la página de la Iglesia Evangélica Remanentes Fiel. Reciban un saludo desde aquí de la ciudad de Hyattsville en Maryland. ¿Cuántos envían un saludo? Amén, gloria al Señor, aleluya. ¿Lo tenemos? Y vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. El 13, léalo usted. Amén. Tome asiento. El tema de hoy es el alejamiento del hijo pródigo, del joven pródigo. O en otras palabras, el alejamiento del joven de su casa. Vamos a ver qué aprendemos de esta hermosa enseñanza en esta hermosa noche, porque esta es para todos, para el cristiano y para el no cristiano, es esta palabra de hoy. Pródigo significado, hermanos, es adjetivo dicho de una persona que desprecia y consume sus bienes en gastos inútiles. Ese es un pródigo, una persona que, hermanos, gasta sin medida, sin razón, que desprecia generosamente la vida u otras cosas estimables. Y eso fue lo que pasó en la vida de este hombre. Hermanos, el pródigo no pidió por necesidad, sino por rebelión. Tenía un espíritu de independencia. La Biblia nos dice, hermanos, que este muchacho no tenía ninguna necesidad, sino que fue que se rebeló contra su padre. Y dice el versículo 13, y a los pocos días, juntándolo todo, se mudó bien lejos, se alejó de su hogar, se fue lejos de su padre, se fue lejos de su hermano y lejos de su lugar natal, no sabiendo lo que le esperaba, no sabía lo que sucedería allá, pero él emprendió el viaje y salió sin saber a dónde iba. Veamos a continuación lo que sucedió. Primero tenemos la petición en el versículo 12 y dice él: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Óigase bien, hermano, qué terrible de que se siente feo cuando el muchachito, el más pequeño, se levanta pidiendo los bienes, pidiendo, hermanos, la herencia, pidiendo, hermanos, aquello que aún no le costaba a él. Pero dice, el hijo menor, atraído por los placeres y atractivos que había fuera del hogar, quiso salir a conocerlo. Eso fue todo. Vio lo que había allá. Vio el disfrute, el disparfarro que hacían aquellos muchachos allá, como andaban los grupos allá, y él quería andar con esos jóvenes. Él quería estar con ellos en aquellos lugares. Y por eso, hermanos, decidió pedir la herencia. Aquí se nota que tenía sed de aventura. Por un lado, se sentía incómodo en la casa de su padre. Y por el otro lado, quería independizarse. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, se sienten incómodos en la casa con papá, con mamá? A veces no les gusta. Se molestan por cualquier cosita. Y hasta dicen, yo me voy a ir de esta casa. Se molestan por cualquier cosa. Hijo, dice, haga aquí, haga allá. Ya están molestando, dice. Déjenme dormir. Dice. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasan? Este joven no tomó en cuenta lo siguiente. No pagaba renta. Y este pródigo no pagaba renta. Tranquilo. Se acostaba a la hora que quería y se levantaba a la hora que quería. De todos modos, papá Héctor paga. Qué terrible, hermano. No compraba comida. Solo se iba a la refri a abrir este pródigo y a comer.
Ponía hasta bien cholo. Y todavía reclamaba cuando no hallaba lo que quería él. Se les olvidó traerme, decía. Qué tremendo, hermano. No tenía facturas que pagar, él no tenía que pagar luz. Y a veces hasta toda la noche tiene la luz prendida y papá paga. ¿Se da cuenta? No tenía que pagar gas. El gas para cocinar, para el aire acondicionado, para la calefacción. Imagínense, con el aire a toda máquina, pues está haciendo calor. Y el pobre, él no tenía que preocuparse de nada de eso. Como usted, querido joven, que vive allí en su casa con su papá, pues ellos son los que mañanean, los que se preocupan. Y usted tranquilito, tranquilita, no pagaba agua. Él no pagaba el agua. Quien pagaba era papá. Y a veces se dan el lujo hasta con el chorro abierto, hasta por media hora, hasta una hora en el baño. Y aquel bill tan grande que viene que hasta el hambre se le va al pobre anciano. Terrible, hermano. Son cosas bien tremendas. Pero dice el versículo 12, y le repartió los bienes. Una repartición dolorosa, hermano. ¿Sabe que no fue fácil para este padre repartirle los bienes? Se supone que el padre no tenía obligación de darle lo que pedía. El padre tenía el derecho de darles o no darles. Pues sí, eso le costaba a él. Eso le costaba a él y a su esposa. Los dos habían adquirido esa riqueza. Pues sí. Y no es verdad, pues, que los padres son los que tienen los hijos. Se dan hasta el lujo de andar con esos carritos mientras hasta dormido está el papá y le agarran la llave y se van. Es tremendo, hermano. Sí, pero las posesiones eran de papá y mamá, no eran de él, no eran de él. Pero él, hermano, dice, y le repartió los bienes. O sea que hasta obligó al papá que tenía que hacer un testamento antes del tiempo para darle a cada quien su parte. Mire, hermano, qué tremendo. Hay gente que no espera ni siquiera que esté enfermo Él era un joven, no había trabajado. Qué bueno cuando los jóvenes meten el lomo y trabajan al par del papá, pero él no había trabajado, hermanos. Y obligando al papá que le diera la herencia. Qué tremendo, ¿verdad? El padre no quería retenerlo en casa, un hijo cuyo corazón no estaba allí, estaba fuera del hogar. Ya el corazón del pródigo andaba navegando por allá antes de salirse. Como a veces pasa con los jóvenes, ¿verdad? Ya andan por allá antes de irse, ya están ellos ilusionando, ¿verdad? Pero con dolor y contra su voluntad le concedió lo que pidió, sabiendo que después él también sufriría por ello. Porque el padre sabía que él también iba a sufrir por la decisión de este hijo. ¿Sabía usted que los padres sufren por las decisiones malas que toman los hijos, las hijas? Este padre, yo me imagino que él no quería, se lo diera o no se lo diera. Quizás pasó una noche entera pensando si le daría o no le daría. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde se va a ir? ¿Qué va a hacer este muchacho con esto? Pero de todas maneras el corazón de él ya no está conmigo, ya no está con nosotros. Tuvo que repartirle los bienes. Óigase qué tremendo. Pero tomen en cuenta, jóvenes, que cuando al hijo le va mal, los padres sufren. Sufren. Porque imagínense, cuando aquel joven cae en las drogas, los padres tienen que estar luchando. Cuando le dan la fentanilo, dijo alguien por acá, imagínense. Y caen en ese lazo. Y si se la toman doble, ya no vuelven. Es tremendo ese caso. Pero de todas maneras, hermanos, sabía que este padre respetó la decisión de su hijo. Él respetó. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que pensarlo bien.
Sí, Dios respeta las decisiones de los hombres, aunque muchas veces sean incorrectas. Son muchos los que han vuelto atrás. Un día llegó un hombre aquí rico y le dio la espalda a Cristo. El Señor no lo detuvo. Óigase bien, porque vino queriéndose pasar de listo y le dice: Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo: los mandamientos sabe. Le dijo: yo todo esto, le dijo el joven rico, lo he guardado desde mi juventud. Pues está bien, le dijo el Señor. Anda y vende todo lo que tiene y se lo das a los pobres. Y entonces ven y sígueme. Y aquel joven volvió atrás y hasta el día de hoy no ha vendido nada porque no ha regresado. Pero el Señor Jesús no le dijo: papito, no te vayas, hijo, no te vayas, joven, no te vayas. No, lo dejó que se fuera. Dios respeta la decisión de cada quien. Hay quien dice: si Dios es Dios, ¿por qué yo estoy así? Después usted está así porque es su decisión. Si Dios es Dios, ¿por qué no me cambia? ¿Por qué? Porque usted no le da lugar. Si Dios es Dios, ¿por qué no me ven este sufrimiento que estoy? ¿Y cuántas veces se ha acercado a Él? Dios respeta la decisión. Esa es su propia decisión. Entonces, hermanos, cuando Judas decidió vender al Señor Jesucristo, tampoco no le lloró, tampoco no le suplicó y no lo detuvo. Si nosotros leemos en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 27, Jesús le dijo: y después del bocado Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo. Hazlo lo más pronto. ¿Verdad que no lo detuvo? Y Jesús sabía lo que le iba a pasar a Judas. Jesús sabía dónde iba a ir Judas. Pero no le: papito, no lo haga. No, cuando Dios determina algo, cuando Dios, hermanos, ya toma en cuenta el razonamiento y la decisión de cada persona, Él lo deja que haga lo que quiera. Alabe la gloria de Dios en esta hora. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta que Jesús no anduvo chineando a nadie? Por eso hay que tener cuidado nosotros. En tercer lugar, este muchacho se alejó de su hogar. Mire cómo dice. El texto dice que se fue lejos. Y juntándolo todo, se fue lejos. Qué tremendo, hermano. Lo más lejos posible, donde no llegara la influencia de su papá ni mamá, y mucho menos de su hermano mayor. ¿Por qué? No quería. No quería que la autoridad de papá estuviera de él, sobre él. No quería que la autoridad de mamá estuviera sobre él o sobre ella. No quería la autoridad de su hermano mayor. Nada. Él quería estar lo más lejos posible. Se fue lejos. ¿Cuántas veces le ha llegado esa tentación a usted también? Y quizás algunos están aquí ahora pensando que se quieren ir lo más lejos posible. Pero ya vamos a ver que esas idas no son buenas. Joven que estás pensando irte de la casa, hoy Dios quiere decirte algo. Hoy Dios quiere aconsejarte antes de tomar esa decisión. ¿Cuántos alaban a Dios? Adultos también, porque hay adultos, hermano. Y hay ancianos. Sí. Qué tremendo, hermano. Dice, lo más lejos posible. Se fue a una provincia apartada, dice la palabra del Señor. Se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué es una provincia apartada? Adjetivo: retirada, distante, remota. Segundo, diferente, distinto, diverso. Mire, un aposento desviado del tráfago y servicio común. Entonces, él quería estar aislado de su familia. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que quería este muchacho. Estar aislado de papá, de mamá, de su hermano y de toda su familia, donde nadie lo incomodara, donde nadie le dijera nada, donde nadie le instara a que no hiciera tales cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí. Pero ¿sabía una cosa usted?
No hay nada mejor en la vida que el hogar. ¿Ah? ¿Cuántos de los que estamos aquí saboreamos eso, estar lejos del hogar? De lejos de papá y mamá. How many? Raise your hand. Levante su mano. ¿Cuántos saboreamos eso? Ay, no, les da pena. ¿Ah? Pero esto no es dulce ni agradable. Eso es triste. Y este muchacho, hermanos, lo saboreó. No hay nada lugar, no hay mejor vida que en el hogar. Aunque hayan diferencias, problemas y conflictos, el hogar es un nido de protección y de provisión. ¿Cuántos sabían eso? Es un nido muy chulo, hermano. Muy bonito. Uno como hijo se siente seguro. Yo me acostaba a dormir y ahí está papá y mamá que cuiden. ¿Ah? ¿Va que no? Ni miedo les da a los muchachos. Es la mejor vida para ellos. Duermen a pierna suelta, todo dar. Qué terrible. En muchos hogares hay placas que dicen hogar, dulce hogar. Otros dicen este hogar es un árbol. Los padres son los troncos y los hijos son las ramas, dice. ¿Ha leído eso usted en algunas casas? Así dice, y es verdad. Pues si los padres son los troncos, los que soportan todo el peso de la carga. Y ellos como ramas se vitalizan de lo que sube por los troncos. Es tremendo eso, hermano. No hay vida más linda que la vida que se... Jóvenes que están allí de entre los 10, de los 12, 14 años, 16, 18, disfruten esa vida. Porque después de esa no es fácil. Algunos piensan, cuando yo me case yo voy a ser más feliz. No, es cuando más dificultades vienen y cuando menos se duerme. Es tremendo. El pródigo se alejó de aquel hogar que le vio nacer, de aquella casa llena de tantos gratos recuerdos, hermano, porque hay tantos recuerdos en el hogar. Bien lindo, ¿verdad? Cuando llega papá con aquellos regalitos, cuando llega papá con la comida, cuando llega mamá y que la mamá se levanta, le lava la ropa, se la plancha y lo cuida, lo asean, están pendientes de él. Eso es pero maravilloso, hermano. Sí, eso es muy bonito. Yo me alegraba cuando mi mamá me peinaba antes de irme para la escuela, hermano, qué bonito. Y se aseguraba que fuera bien chaineado, porque yo soy una persona muy parecida, pero bien parecido a mi mamá. Eso es tremendo eso, hermanos. ¿Verdad? Estuvo dispuesto a cambiar su hogar por una provincia apartada. Se queda este lugar de recuerdos, de felicidad, para irse a un lugar desconocido. No sabía a dónde iba, con quiénes iba a habitar. Él no lo sabía. Joven, así son las aventuras. Así es la vida. Su seguridad presente por incertidumbre de un futuro incierto. No sabía. El presente lo sabía porque había dinero, había tantas cosas, pero no sabía el futuro que le esperaba. Porque en el mundo se la pintan bien. No, mira, ven aquí, la vas a pasar bien. Olvídate aquí con nosotros. Somos tus hermanos, nosotros somos tu familia. Y lo van enganchando, hermano. Venite, no seas bruta. Con nosotros no te vamos a andar regañando como esos viejitos. Ay, ay, ay. Terrible. Y el individuo se la creyó. Sí, hermano, su felicidad por la infelicidad que le esperaba, su refugio por el desamparo. Porque nunca es igual tener un lugar donde ir, donde descansar, como no tener un lugar. Hermano, eso da preocupación cuando ya se está poniendo el sol. ¿A dónde voy a dormir? Eso no es fácil.
Escuche bien esto, nadie que se aparta de Dios, óigase bien, quedará estático. Apartarse significa retroceder. Nadie puede vivir lejos de Dios y permanecer lejos de la vida mundana. El que se aparta tarde o temprano se enreda, tarde o temprano cae. O sea, que la persona, el joven que decide, el hermano que decide apartarse, eso es mentira. No, pastor, si yo aquí voy a perseverar. No, pastor, yo voy aquí a estar en la casa. No, hermano, mire, déjeme aquí que yo... No, eso es mentira. Lo más que aguante es una semana y a la otra ya anda bolo. Sí, eso es así. No puede quedar estático. Tiene que tener o para adelante o para atrás. Con Dios o con el mundo y el diablo. Pero no se puede estar neutro. Alabado sea el nombre del Señor. Era un hijo que no valoraba lo que tenía en casa. Versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Leámoslo ahí porque a mí me gusta que se lea la palabra del Señor. La palabra de Dios es poderosa, hermano. ¿Cómo dice el versículo 13? Ajá. Mire, hermano, qué tremendo. No muchos días después se fue a una provincia, juntándolo todo. Se fue a una provincia apartada. Qué terrible, hermanos. Era un joven que no valoraba lo que tenía en casa. En casa el joven tenía todo, nada le hacía falta, pero él quería la calle. Mire, en la casa él tenía comida, tenía bebida, tenía pasta de dientes, tenía ropa, tenía zapatos, tenía transporte, le lavaban la ropa, no compraba ni jabón. La cama también. Lo atendían bien. Le recogían las tiraderas que dejaba. Este joven estaba bien, hermanos. Y de lo bien que estaba, de a gusto que estaba, que hasta retosaba. Es terrible, hermano. Cuando nosotros, ¿verdad? No le faltaba nada. Lo que él quería era la calle. Él quería placeres, hermano. No, pues como en la casa no podía. No, aquí yo no me puedo echar una cerveza. Aquí yo no me puedo fumar un purito. Así dice, hermano. Pero él quería eso con los amigos, con las amigas. Mire qué tremendo. Él quería deleites en vez de felicidad, en vez de paz. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando tenemos jóvenes así. Él no quería vivir una vida como la gente, sino como los cerdos. Bueno, el pródigo. Sí, él no quería vivir como todo un ser humano, porque como lo tenían los papás bien presados. Mire, yo he visto todos estos jóvenes aquí de trajes, hermano. Y cuando yo me puse un traje de patojo, de cipote. Y miren, cipotillos de aquí de 10 años, bien trajeados los individuos, como que son abogados licenciados. Las muchachas bien presentadas, hermano, las hermanas. Bien bonito. Pero ¿quién paga? Papá y mami. ¿Ah? A veces los viejitos hasta dejan de poner su ropita y andan ellos todos como que se la arrebataron a la vaca, pero allá andan. Pero se ven bien, ¿verdad? Este muchacho así lo tenían los padres, bien arregladito, preparado, hermano. Pero no valoraba eso. Jóvenes, valoren a sus padres. Valoren a sus madres, hoy que están vivos, hoy que están vivas. Este muchacho, él quería vivir con sus amigos. No quería vivir ya con papá y mamá. Ya no. A lo que algunos dicen, yo los he oído. Cuando lo regaña papá, cuando lo exhorta, le dice: hijo, tenés que ayudarme en algo, en que sea cortar el pasto, hijo, sacar la basura, hombre, hace algo, ayúdame. Saqué el gato a caminar, saca el chucho. Y dicen: a este señor no sabe que al tener 18 años yo me voy, porque así dice la ley. Muchos están esperando llegar a los 18 para irse. Eso no es bueno.
Este muchacho esperó tener su edad de 18 años para irse por no valorar lo que tenía con su papá. ¿Cómo terminó? Con hambre, viviendo de arrimado. Mi hermano se fue allá y dice que deseaba comerse la comida de los cerdos, de los coches, de los marranos, de los chanchos. Le hablé un montón de idiomas ya, pero es el mismo. Deseaba comer. Mire hasta dónde llega el joven cuando se aparta. Y eso yo lo viví. Cuando cipote, cuando patojo. No es fácil. No es fácil. Y este muchacho, hermano, tuvo hambre. Después de tener tanto pan que lo botaba a la basura, al zafacón, lo echaba en el cumbo. Ya vienen otra vez con estos frijoles y estos arroces, ya vienen con esta carne. ¿Ah? ¿Se imagina cómo decía este joven pródigo, hermano? ¡Qué tremendo! Sí. Después de estar ahí en su casa, se fue a vivir de arrimado. ¿Cómo le pasa a muchos jóvenes? Ay, se van de arrimado porque no alcanza para pagar un apartamento, ni siquiera un cuarto. Mira vos, hagamos la cabuda aquí entre los 5, paguemos este cuarto. Hasta 5 jóvenes en un cuarto. Después de tener su cuarto, pero bien bonito, que le tenía el papá y mamá, su cuarto especial. ¿Sí o no? Y aunque no digan que sí, así es. Sí. El que no sabe de vivir de arrimado no sabe, hermanos. Eso es terrible. Y hay vecinos ahí del mismo apartamento que se levantan temprano, se acuestan noche y se levantan temprano. ¿Y qué duerme uno? Se desvelan ellos y lo desvelan a uno. ¿Y cómo les apaga la luz si son ellos los mayores? Si no le dicen, bueno, si no te parece, andate. ¿Y para dónde? Solo el puente. Qué terrible eso, ¿verdad? Es fuerte, estimados jóvenes. Trabajando de lo que hay, porque como él no tenía profesión, no se había preparado, pues solo había de cuidar cerdos. Pues es lo único. Y si no, Dios, ¿para dónde me hago ahora? Es terrible, hermanos, cuando llegamos a ese lugar, ¿verdad? Sin nadie a quien le importara la vida de aquel joven. Eso es terrible, hermano. Podemos ver muchos jóvenes ahí en la calle sufriendo, llorando, añoran a papá, a mamá. A nadie le importa. Nadie siente el dolor de este pródigo. No lo sentía la gente. Nadie se ponía en sus zapatos. Y eso es lo que se vive allá afuera. Pero mire aquí cómo los tiene el Señor. Andaban todos bien guapos ahora, bien arregladitos, olorosos, hermano, hasta 7 machos. Qué terrible, qué tremendo, hermano. Dios es bueno. Alabado sea el nombre del Señor. El cristiano que se aparta, óigase bien. El cristiano que se aparta de los caminos de Dios se vuelve a sus pecados antiguos. Vuelve a sus antiguos vicios, vuelve a sus antiguos caminos equivocados. ¿Cuántos sabían eso? Sí, hermano, yo he visto muchos predicadores. Usted va al Anglipar, ahí de repente llegan, ay, hermanito, yo también anduve predicando como usted. Sí, yo era diácono, yo era copastor, yo era tesorero, yo era siervo. Era. ¿Ah? Llorando en la miseria. ¿Pero quién los tiene así? El diablo. ¿Quién tenía así a este muchacho? El diablo y sus deseos carnales lo llevaron hasta allí. Mire cómo dice 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si antes se echaba una cervecita, ahora es una caja entera. Si antes se fumaba un purito, ahora compran el poco de maranguana. Mire hasta dónde llega, hermano. Pero qué linda la vida en Cristo Jesús, hermano. Para gozarnos no ocupamos nosotros nada de esas cosas. Simplemente la presencia del Espíritu Santo que administra nuestra vida y nos gozamos. Alabado sea Dios.
¿Sabe que muchos creyentes se alejan de su iglesia, de las reuniones espirituales, para irse al mundo, que es como una provincia apartada? En muchas ocasiones le sucede al cristiano que se aparta de Dios más y más. Óigase bien, muchos cristianos estando bien aquí, por alguna sencilla razón o una pequeña debilidad, deciden irse a la provincia apartada. Aquí no va a venir ese pastor a regañarme. Aquí no va a venir ese hermano anciano Héctor a decirme nada, ni la hermana Vilma, no. Así dicen. No quieren oír más exhortaciones. Pero ¿qué decía el joven David? Una cosa he demandado yo a Jehová, y esta buscaré, que esté yo para inquirir en su templo. Entonces David demandaba esto. Eso demanden, jóvenes, eso demande, querida iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué camino tomó este muchacho? Vamos a ir saltando un poquito aquí. El camino de la destrucción nos lleva a una vida de escasez y llena de amargura. Lucas capítulo 15, versículo 14 al 16. El 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Primero se dedicó a vivir una vida desenfrenada. Se iba a los cabarets, a los nightclubs que habían allá, y se juntaba con sus amigos y decía: pidan que yo pago. Se volvió rajón el pródigo con el dinero, con la herencia que había recibido. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Ah? Que a todo el que encontraba, como andaba dinero, lo invitaba. Mire la vida que tenía. Entonces estaba él desparramando todo el dinero. Ahí él gastó, hermano, sus bienes viviendo perdidamente. Gastó todos sus bienes. Porque hay gente, hermano, que le parece, oiga bien, no sé si a usted le ha pasado, que a veces cuando le llega una bendición hermosa y comienza a invertir aquí, a agarrar allá en Jaranado, piensa que todos los días va a estar el chiflón de billetes. No, si a veces es de vez en cuando. Por eso hay que cuidarlo, por eso hay que atesorarlo, por eso hay que saberlo administrar, porque no todas las veces. Y este joven pensó: ya me va a dar otra herencia a mi papá. Ahí te vas a estar. Solo es una vez en la vida. Por eso hay que saberlo cuidar. Hay que saberlo administrar. Ahí este muchacho desperdició su vida, sus años en el pecado. Desperdició su... Mire, hermano, hay gente que son jóvenes como de 30, 20, 35 años y vienen puros viejitos porque se los acabó el pecado, se los acabó el diablo, como que los agarró el chupacabra. ¿Sí? Todos entumidos, hermano, aturraditos. ¿Por qué? Porque el pecado consume. Los vicios consumen. Y a veces hasta con enfermedad. Es terrible, hermano. Allí él desperdició su visión, mirando películas, mirando cuántas cosas. Bueno, hay muchas cosas que podemos apreciar de este joven. Desperdició, desaprovechó su juventud. Porque la gente desaprovecha su juventud. ¿Sí? Segundo, hermano, malgastó toda su herencia. No gastó por poquito, no gastó medidamente, lo gastó todo. Dice que malgastó toda su herencia. Este muchacho no pensó en el mañana. Hay jovencitos, hay jóvenes que no piensan en el día de mañana. Solo en el día de hoy, hermanos. Para acá, para acá, para acá. Y a darle vuelta a todas esas fichitas. Terrible, hermano. Así le pasó a este joven. Vino una gran hambre en aquella provincia. Hermano, el hambre llegó. Mire el versículo 14, como dice. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Mire, la gran hambre no le llegó cuando tenía billetes.
cuando lo había gastado todo. Ojo, jóvenes, este es un consejo para usted, para que seamos buenos administradores desde jóvenes, para que aprendamos a cuidar lo que Dios pone en nuestras manos. Sí, es tremendo. Cuando se acabó todo, cuando malgastó todo, vino el hambre. La necesidad no le va a llegar cuando usted tiene. Es cuando no hay, allí son los apuros, allí son las carreras, allí son los gritos, allí son las llamadas, allí es donde se acuerda de todos los amigos y nadie le contesta. ¿Cómo dice el versículo 30 de Lucas 15? Léalo conmigo, Lucas 15:30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Con quién gastó el dinero el muchacho? Con sus amigos y con rameras. Rameras, prostitutas. Allá se andaba dando gusto, como él se fue a una provincia apartada, es decir, estaba fuera de Israel. Él era un judío, pero se fue allá. Y allá comenzó a desparramar el dinero con estas rameras. Qué tremendo. Mire el concepto que escribí aquí. Cuando la persona tiene sexo con ramera, allí se contamina su sangre. Es ahí donde nacen tantos niños con síndromes. ¿Sabía eso usted? Porque Pablo dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 1 Corintios 6:16. Entonces, es ahí, hermano, que la maldición que lleva esa mujer en su sangre al tener relaciones, o ese hombre prostituto, ya le transmite todas esas maldiciones. Y cuando viene a tener ya, ay, Señor amado. Y comenzamos a preguntarlo, ¿cómo fue esta cosa? ¿De dónde viene? ¿Por qué están naciendo? Hay familias que tienen hasta 2 niños con síndromes. Y eso no es para un ratito, queridos jóvenes. Eso es hasta que se mueran esos muchachos o se mueren los papás. Ese es un yugo eterno. Por eso es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y a veces hay señorones que se pegan sus desviadas también. Se van con las Dalilas, con las cananeas. Tenga cuidado, las filisteas por ahí. Mire cómo dice el pastor. Hay que tener cuidado, no estar acarreando esa maldición. Porque esas son maldiciones generacionales, hermano, que no se quitan. Y por eso hay que evitarlo con la ayuda del Señor. Este muchacho se fue allá a meterse con esa ramera y trajo ese problema. Tercero, le faltó todo. No solo se trata de escasez económica, pues muchas veces tenemos dinero en la bolsa, pero tenemos falta de amor. Este joven, ahí estaba en su casa, este pródigo con su mamá y papá, y llegaba el papá, hijo, como ¿verdad? Que no sé cuántos padres somos así, cuando vemos el hijo, los encontramos, lo abrazamos y nos alegramos de verle al hijo, a la hija, ¿sí o no? O hay padres que son bien disimulados, hermano, un abrazo no se lo dan al hijo. No, padre, si no solo es de darles de comer, hay que acercarse y abrazarlo y decirle, te quiero, hijo. Yo le llamo a mi hijo allá, hijo, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y siempre que me despido le digo, I love you, hijo. En que sea en inglés, dígalo, si le da pena, hombre. Dígale a su hija que la quiere, dígale a su hijo que lo quiere, hombre. Porque hay padres que no, ¿le ha dicho usted, hermano Héctor, o no? Sí. Hermano Fidel. Hay que decirle, hermano, porque a veces esa palabra es muy bonita. Yo nunca escuché esa palabra de mi papá ni mi mamá, pero yo personal sí siento que es necesario, hermano, ¿verdad? Y lo practico. Yo siempre lo veo, le doy un abrazo a mi hija. Pues tengo 3 hijas allí y un hijo aquí cerca. Y cuando se acercan, yo le doy un abrazo. A los yernos, los nietos, hermano, un abrazo ahí. Porque eso es muy importante darle ese abrazo, esa palabra de decirle al niño, al hijo, te quiero. Eso queda sembrado.
¿Cómo dice el Señor a su pueblo? Con amor eterno te ama. Y como se siente, ay, padre, hasta llora. Pero Él nunca le dice nada a sus hijos, que los quiere, que los extraña. Nunca, a su hija tampoco. Pobres hijos. Por eso se van a otro lado a buscar amor. Porque en la casa no hay amor. Solo hay regaño, garrote, cincho, zapatazo y cuantas cosas. No es bueno. Entonces, hermano, le faltaba el amor. Le faltó, hermano, a este muchacho la familia. Ya no tenía familia, él estaba solo ahí. Viera qué triste es encontrarse ahí. Es tremendo encontrarse en una situación de esa. Cuando usted comienza a decir, papá, ¿dónde está? Mamá. Nadie. No hay nadie. Usted está solo ahí. Solo. Se haga para donde se haga. ¿Por qué? Porque se fue. Los amigos lo dejaron al pródigo. Porque cuando se acabó el billete, los amigos, muchos amigos, son amigos durante años. Ya cuando se va terminando todo, y a veces está en el evangelio así es. Ya cuando se acaba todo, ya no hay chancho, ya no hay vaca. No tiene que ser así. Al pródigo lo dejaron, los amigos, ya está pelado este. Este quedó sin nada. Vámonos, ya no hay. Se quedó sin amigo. Mire qué tremendo, estimados jóvenes. Le faltó todo. Le faltó gozo, le faltó paz, le faltaron consolaciones, hermano. Cuántas cosas. Dice la Biblia que deseaba comer las algarrobas de los cerdos. Ahí están, póngamela ahí por favor, hermana. Mire, ¿qué son las algarrobas? Son unas vainas que están por ahí. Ponga esas vainas ahí, hermana. Son vainas. Y él estaba con muchas vainas y le salieron. Mire, ahí están. Esas, mire. Sí, y se parecen a los frijoles, a unos frijoles pequeños que hay rojos. Así, mire, pero eso solamente es para darle de comer a los cerdos, a los animales, y para aquella gente de bajos recursos que no tienen para comer. Y él deseaba comerse eso, la comida de los cerdos. Deseaba, mire hasta dónde llegó, tan bajo, hermano. Qué terrible, ¿va? Qué tremendo. Así le pasa a todo aquel que se aleja de ella. Así como este joven terminó apacentando cerdos, lo cual era lo peor para un judío. Cuando nos alejamos de Dios, terminamos viviendo en amargura. Y así como ese joven quería llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos, así terminamos nosotros queriendo llenar el vacío de nuestro corazón. Pero nada lo puede llenar, queridos jóvenes, querida iglesia. Nada. Lo que a Dios le pertenece, solo Dios puede llenarlo. En lugar de papá y mamá, solo Él podía llenarlos. ¡Alabado sea Dios! El hijo del noble apacentando cerdos, lo más humillante. La desobediencia obliga a las personas a descender a las experiencias más bajas de este mundo. Por eso dijo Lázaro Santana, nunca digas de esa agua yo no beberé. Porque en la necesidad y en la pobreza se llegan a situaciones muy bajas. Cuarto lugar, se alejó de su hermano. El pródigo se separó, se distanció y se alejó de su hermano. Lo dejó solo. Su hermano no lo abandonó a él, abandonó a su hermano. Esto es lo que hace el joven cuando se aleja de su hogar. Muchas veces el joven quejando, es que mi padre no me quiere, es que mi familia no me quiere. No, hombre, fue usted el que se alejó. Y debe reconocer el acercarse a esa familia. Ahí tenemos un ejemplo de Pablo. Pablo tenía un hermano que se llamaba Demas, era un líder. Dice que este se alejó, dice Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Por qué se alejó Demas? Porque amaba el mundo, puso los ojos en el mundo. ¿Cuándo nos alejamos de Dios? ¿Cuándo nos alejamos de nuestra familia? Cuando ponemos los ojos en el mundo. Pero en vez de ponerlos en el mundo, hay que ponerlos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchos creyentes se alejan de sus hermanos al no asumir las responsabilidades de membresía congregacional. Sí, no les gusta, hermano.
No, es que mire, que ahí en esa iglesia usted muchos requisitos. Hasta le piden que diezme uno y ofrende. Y a mí no me gusta que me le pongan mano a mi dinero, ni a mis finanzas, ni a mis bienes. No le gusta. Ah, pero cuando el diablo le ponía la mano sobre el billete para comprar cerveza, para comprar guaro, marihuana, ahí no decía nada. Y lo dejaban con las bolsas de afuera y con una gran goma que ni para chirringas viejas le dejaban para la sopa de huevo. Terrible, hermano. Sí, sí, son terribles. Por eso es que viven una familia, viven una vida de personas que hoy están aquí, mañana están allá. No se sabe. Este joven se alejó de la educación. Probablemente no había terminado la high school. Sí, pues estaba joven. Se alejó de sus estudios. ¿Cuántos jóvenes se alejan de sus estudios? ¿Saben, joven, que eso es una gran bendición, hombre? Que tengan sus padres vivos y que usted esté estudiando. Usted se levanta buena mañana, hasta sus bichitas le dan para que lleve para algún fresco, para algún lonche allá. Y aproveche que esa es una bendición que Dios está poniendo en sus manos. Que mañana de eso va a vivir usted. No es ni para los padres, sino que para usted, hombre. Vamos a ver, jóvenes, de algunos adultos que tenemos aquí, ¿cuántos ya están saboreando de esa bendición que recibieron de los padres que les ayudaron para que se prepararan? Levante la mano. Hola, hay una, dos por lo menos. No, una niña, una nomás. Mire, hermano, yo sé que hay bastantes que se prepararon estando con sus padres y que les ayudaron para que salieran adelante. Y ahora, gracias al esfuerzo de esos padres, ahora ustedes son lo que son. ¿Cuántos alaban a Dios? Si es así, hermanos. Este muchacho se alejó de la preparación académica. Hubiera sacado una licenciatura, hubiera sido un ingeniero, un arquitecto, hubiera sido, hermanos, un abogado. No, mejor se fue para la calle. Ahora, ¿qué le toca? Andar pasando el vaquio, limpiando los cerdos, recogiendo el pupú de los cerdos. Eso le tocó. Porque se alejó de todos sus sueños. Qué terrible. Sexto lugar, se alejó de su padre. El pródigo se rebeló contra la autoridad espiritual representada por su padre. ¿Sabían ustedes que los padres representan una autoridad espiritual de parte de Dios? ¿Cuántos sabían eso? Sí, sí, los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Por eso es que tenemos que estar sujetos a ellos. Por eso es que tenemos que obedecerles. No se enoje cuando su papá, su mamá los regaña. Pues si son la autoridad. Y son los que velan por el bienestar espiritual, moral, suyo. Y físico también, porque cuando esté enfermo, ¿para dónde lo llevan? Para el doctor, ahí van los viejitos. Dejan de dormir por andar con este individuo que ni se alimenta bien por andar viendo tanto teléfono. Bueno. Sí. Es tremendo, hermano. Es terrible. Al rebelarse contra su padre terrenal, se rebeló contra el Padre Celestial. Al alejarse de su padre, se alejó del Padre Celestial. Por eso, posteriormente, él declaró: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él viene reconociendo: ay, le fallé a Dios y le fallé a mi papá. ¿Cuántos jóvenes le ha sucedido así? Después venía humillado pidiendo perdón. Después venía humillado reconociendo que se había rebelado. Y eso no es bueno, jóvenes, rebelarse contra nuestros padres. ¿Sabía usted que las palabras de los padres también tienen autoridad? Sí, y una vez mi mamá me echó una maldición que cayó en el instante. Sí. Me estaba poniendo a hacer algo y yo no quise ya, porque ya le había hecho lo que me había pedido. Y después me dijo: hijo, moleme otro cumbo de maíz. ¿Cómo que se llama? Molino de nistamal, que le dicen. Que es el Corona, sí. Y yo le dije: no, ya le molí 5 y ahora ya no. Mira, me dijo: Dios castiga sin azote. Y me salí y me fui a subir a un palo jocote. Y por bajar un palo, un jocote, me vengo con todo y rama y quedo enganchado en una parte donde había una ramita chiquita, un gran hoyo en mi cintura, que ahí lo llevo hasta el día de hoy. Gracias a Dios no me tocó ningún órgano, ¿verdad? Pero me bajaron muerto de allí por la palabra de aquella viejita. Eso no es fácil.
Por eso hay que obedecer. Y también padres, hay que tener cuidado, no maldecir a nuestros hijos. Mucho cuidado, porque a veces los padres dicen, a ver, ni mal viejo, burro, ay, te va a ir mal. Ay, ya lo está atando a una maldición. Y eso no se hace. O sea, eso lo vamos a dejar para otro día. Sí, qué tremendo, ¿verdad? En esa actitud, el hombre se alejó, se rebeló contra su padre. En su actitud rebelde cayó víctima de un espíritu de independencia. Lucas 15:13, no muchos días después. O sea, lo juntó todo y se fue. A muchos creyentes y líderes les gusta ser independientes. No se sujetan a ninguna autoridad terrenal y no dan cuentas a nadie. Hay mucha gente así, hermano. Ya cuando el hijo se vuelve que no quiere decirle nada. ¿Y de dónde venís? Ya está usted preguntando. ¿Verdad que sí? ¿Con quién has estado? ¿Y para qué quiere saber usted? No le gusta que les pregunten nada. ¿A dónde has estado? No, mamá, si yo ya estoy grande, ya no soy una niña, ya no soy un niño. Eso dicen. Porque no quieren obedecer, sujetarse a la autoridad. Lo mismo hay líderes en la iglesia, ¿verdad? Pero vamos a tocar eso mejor en la vigilia. Sí, allí le vamos a dar con todo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, qué tremendo. Nosotros no podemos ser, hermanos, repúblicas independientes espiritualmente hablando. Tenemos que ser Estados Unidos espiritualmente. En la unión está la fuerza, está la fortaleza. Tenemos que estar unidos, sujetos, llevarnos bien con nuestras autoridades, con nuestros padres, y ahí hay bendición. Sí. ¿Sabía usted que el camino de la destrucción comienza cuando nos alejamos de nuestro Padre Celestial? La peor decisión que un hijo de Dios puede tomar en su vida es alejarse de Dios, dejar de congregarse, dejar de servir en su ministerio. Pues poco a poco comienza en nuestra vida el enfriamiento espiritual. Cuando usted comienza ya que el joven dice, no, otra vez otro texto, ya están otra vez con esto. Este presidente dice, otra vez otra reunión, otro culto, otra vez a cantar. No le gusta, dice el joven. Joven, eso es una bendición. Eso le va a servir a usted y le sirve para mantenerse ocupado orando. Sí. Cuando nos alejamos de Dios, todo en nuestra vida espiritual comienza a decaer. Nuestra lectura bíblica, nuestra vida de oración, nuestra oración en la familia. Hermanos, cuántas cosas. Y por último, jóvenes de remanente fiel, no se alejen de la congregación. Sí, no se alejen, porque estar aquí es una bendición. Yo me he gozado con ustedes. ¿Cuántos se han gozado con los jóvenes? Amén, Dios bendiga a los jóvenes, hermanos, aleluya. Y faltan más todavía. Ojalá que en la otra estén todos y recojan 66 jóvenes. Reúnan 66 jóvenes y digan un texto por cada libro. Y van a decir los 66 libros de la Biblia en un solo momento. Miren qué maravilloso, hermanos. Jóvenes de remanente fiel, no se alejen de su pastor. Manténganse cerca. Denle trabajo. Manténganlo ocupado. Pídanle consejos, hermano. El que no pide consejo no llega viejo. El que pide consejo llega viejo, hermano. Sabe que un pequeño consejo le puede ayudar mucho a usted, pero usted no pregunta. Hay jóvenes que mejor se ponen el lazo en el cuello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no piden consejo por una nada. Les da pena. Hace poco una jovencita, ella expresó lo que sentía, lo que no quería de una su amiga allí que por cuentas era lesbiana y le gustaba la muchacha, amiga lesbiana. Y ella no quería estar con ella y le decía a la mamá y la mamá se le pasó por alto. Y después pasa esa amiga, la recoge en su carro, la lleva y allá la apuñaleó esa misma noche. Terminó muerta. Estimados jóvenes, pidan consejos, no les dé pena, que el pastor les va a ayudar.
El pastor les va a dar un buen consejo, no les va a dar un mal consejo. Tengan confianza, acérquense. Mire, pastor, a mí me gusta ese pelú. ¿Y qué me dice? Bueno, la va a aconsejar. Mire, pastor, a mí me gusta esa muchacha. Acérquense, no se queden con la duda. Porque a veces los jóvenes se quedan, ¿le hablo o no le hablo? ¿Será que está bien? ¿Será que no está? Y por último así se queda. Una vez una muchacha estaba pero bien robusta. Se había pasado de medio litro a litro entero. Y entonces le pide consejo al pastor. Y le pastor, ¿qué hago? Mire, nadie me habla, nadie me quiere. Mire, le dice el pastor, de hoy en adelante usted hágale una huelga al Señor. Hágase un rótulo por todos lados y dígale, Señor, casada sí, soltera no, casada sí, soltera no. Y entonces la muchacha hizo papeles, puso en el cuarto, en el baño, casada sí, soltera no. Y a los pocos días se estaba casando. Sí, entonces eso es así, jóvenes, ¿verdad? Que se acerquen, que le pidan consejo al pastor. Jóvenes de remanente fiel, no se alejen de los ancianos. En los ancianos hay sabiduría. Aquí tenemos hermano Héctor. Yo me encanta platicar con el hermano Héctor, aunque yo pues soy bastante cipote. Bueno. Pero siempre hay una palabra, siempre hay algo que yo aprendo del hermano Héctor. Porque es un hombre que ha vivido los años y los ha vivido bien. Y para eso están los ancianos en la iglesia, para dar consejo. Sí, entonces usted quítese la pena y de que dirán que aquel no ande con eso. No ande con eso. Recientemente un pastor se quita la vida por no pedir consejo allá en Santo Domingo. Y un señorón como de unos 55 años, 60, se quita la vida. Carlos no sé qué tenía, Carlos Segura, algo así. Se quita la vida. ¿Por qué? Por no tener confianza. Un pastor en Brasil se quita la vida solo porque le hablaban de él por los chismes. ¿Y qué? ¿A quién hizo feliz? A nadie, al diablo hizo feliz porque se lo llevó al infierno. Pida consejo. Usted, joven, adulto, anciano, acérquese a los ancianos, que en los ancianos hay sabiduría. Jóvenes de remanente fiel, no se alejen de los líderes. Aquí tenemos líderes. Levante la mano a los líderes de reuniones familiares. ¿Dónde están? ¿Vinieron o no vinieron? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mire, 11, 12. Hay varios. Acérquense a los líderes también, que ellos les van a ayudar. Jóvenes de remanente fiel, no se alejen de las actividades de la iglesia. Ustedes son importantes en la iglesia. Y todos somos importantes en la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No se alejen de la oración, no se alejen de la lectura, de la enseñanza, de la palabra del Señor, de la vigilia. Hoy tenemos vigilia, nadie se vaya, quédese, temprano nos vamos a ir. Sí, hombre, hay que dedicarle tiempo al Señor. Hay gente, hermano, que solo cuando se está muriendo, cuando está en una camilla, allá está diciendo, ay, Padre Santo, si me das vida, si me la regresa, si me levantas de aquí, yo voy a ir a los cultos, yo voy a ir a evangelizar, yo voy a ir a orar por los enfermos, yo voy a ir a predicar. Mentiroso. Negociando la libertad, negociando la sanidad para levantarse de allí, y se levantan y no van. Yo lo he visto muchas veces. Hoy que tiene vida, hoy que tiene salud, hoy que tiene fuerza, hoy que está joven, sirvámosle al Señor. Gloria a Dios. Este micrófono le está dando pereza ya. Joven, no te alejes de la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Mire, 45 textos nos dieron estos muchachos. Mucho pan, hermano. Llevamos un canasto lleno de pura palabra del Señor. Leamos la conclusión y terminamos. Se me fueron. No hay nadie. Ya hubo arrebatamiento allá. Sí. Se fueron. Vamos a concluir. No, se alegra la que está allá. Sí. Bueno, dice, en la provincia apartada del mundo solo hay soledad y desamparo. Allí no está Dios. ¿Cuántos sabían eso? Ahí no está Dios. Tampoco están nuestros hermanos en la fe. Ahí no están. Ahí no va a hallar a hermano Héctor ni a hermano Pastor. El que se acerca al mundo se aleja de Dios. ¿Cuántos sabían eso? ¿Ah? El que se acerca a Dios se aleja del mundo. A usted decide a quién se va a acercar. ¿A quién se está acercando usted? ¿Con quién se está reuniendo usted? ¿Siente el mismo gozo que sentía antes de reunirse en la iglesia remanente fiel?
o no sentía nada. Qué tremendo. No extrañas a tu familia y a tus hermanos cuando te alejas del camino de Dios o de la iglesia. Queridos hermanos, hoy quiero decirles que no hay otra vida mejor que la que se vive en familia y la que se vive en la iglesia de Dios. Digo a nuestro pastor para que haga el llamado. Dios me les bendiga a todos y nos vemos en la vigilia, que habrá otro tema de bendición. Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo. Gracias, Pastor Rafael.